Ya, esto fue una invitación desde CERNAM, desde el programa de Buen Vivir de la Sexualidad, en el que nos plantearon hablar el tema de la inclusión de la diversidad sexual y con mucho gusto y mucha fortuna vinimos hasta acá desde Santiago a poder plantear este tema desde la voz de los niños, niñas y adolescentes del país. Ya, yo expuse sobre la realidad que tienen niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y trans en Chile, empezando por un lenguaje en común, hablar en un lenguaje en común sobre la diversidad sexual. Después expuse sobre cifras que muestran el daño que hace la discriminación y los prejuicios. Y finalmente mostré lo que hace la Fundación y cómo responde a esta realidad en Chile. Sí, yo creo que justamente al tener creencias distintas, se aborda el tema desde las mismas creencias. Entonces lo que hay que empezar a hacer es traer más la ciencia a conversar con esas creencias, porque sí es distinto. Entre más pocas personas son, más se tratan de guardar las tradiciones, que no es que sean malas ni buenas, sino que se tratan de conservar, pero algunas no tienen efectos tan positivos como el machismo, por ejemplo, como las estructuras de género muy establecidas de lo que debe hacer la mujer, de lo que debe hacer el hombre. Entonces, si empiezan a abrir esta conversación, como este conversatorio, empezar a abrir esa conversación es lo que hay que empezar a hacer. Porque en Santiago la conversación ya lleva mucho tiempo, pero empezar a traer a regiones esta conversación, así sean grupos pequeños, es súper importante. Yo creo que justamente apuntaba a todas las edades, pero es más difícil que se acerquen los adultos por las mismas tradiciones de conservar, que son las que se hacen aquí en Quellón, por ejemplo. Por lo mismo, por tratar de conservar tradiciones, es difícil romperlas y acercarse a cosas nuevas, mientras que en los jóvenes el cambio, lo diverso y lo nuevo está más innato. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado, más campañas a los adultos a decir, son ustedes quienes están manejando y están construyendo un mundo para dejarle a los adolescentes que ojalá sea más abierto y ojalá sea más diverso, para que estos adolescentes que ya traen esto innato puedan ponerlo en práctica sin ningún problema. Sí, mira, de hecho, internacionalmente Chile está muy bien posicionado por tener esta ley, porque en todo el país hay una ley en la que no se debe discriminar a ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género. Pero resulta que falta mucha educación sobre la ley. No solo el hecho de que haya una ley significa que en verdad se está poniendo en práctica. De hecho, muchos jóvenes no saben que existe esta ley y que pueden usarla siendo menores de edad. Entonces, es súper importante que se haga más campaña, más educación sobre las leyes que sí se pueden usar y que se pueden poner en práctica siendo jóvenes. Ya, mi mensaje es que no importa cuál sea tu orientación sexual o identidad de género, eres tan valioso como los demás, eres tan importante como los demás, porque la diversidad enriquece nuestro mundo y nuestra sociedad, así que no te preocupes si la estás pasando mal, porque todo mejorará. Sí, mira, efectivamente nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de haber estado en Quillón realizando alguna intervención previa. Es muy interesante que se pueda replicar y poder masificar las conversaciones sobre diversidad sexual, ya que así logramos instalar el tema con mayor profundidad a diferentes públicos. Por lo mismo es muy interesante poder seguir replicando conversaciones de este tipo que abren la posibilidad a una mayor inclusión de la diversidad sexual. Sí, mira, la verdad que Chile se encuentra todavía en un momento que necesita mejorar la educación sexual. En el momento en que nosotros logremos educar de una mejor forma y de una manera oportuna a los adolescentes sobre temáticas de identidad sexual o de orientación sexual,
vamos a poder generar un crecimiento y un enriquecer a nuestra sociedad respecto a estos temas. Pero necesitamos primero reconocer que nuestra educación sexual aún le falta mucho por mejorar. Tenemos que lograr que se desbiologice y deje de ser solamente reproductiva. Allí vamos a poder generar una incidencia mayor de crecimiento respecto a estos temas. Mira, efectivamente hay una brecha generacional que toma el tema con mayor profundidad o mayor aceptación. Es un poco más complejo a veces trabajar con un público que ya tiene una estructura más sólida. Pero siempre que existe la disposición para abrir a conversación, a diálogo, y mientras se realice desde el respeto, nosotros podemos generar cambios no solamente en los jóvenes, sino en las personas más adultas, que son generalmente ellas las que tienen muchos mitos que derribar todavía y empezar a construir. Pero mientras exista una conversación de colaboración y de respeto, esos cambios se pueden ir generando. Sí, bueno, efectivamente las personas LGBT hemos pasado muchas veces por estas situaciones en donde no sabemos a quién acudir respecto a nuestra orientación sexual o nuestra identidad, y necesitamos sentirnos parte de algo que nos reconozca como somos, y desde allí decirles que tienen que tener el autorreconocimiento de ellos mismos y la autovalidación de que son tan importantes como cualquier otra persona, y desde allí generar ellos mismos una transformación en su entorno. Quizás no se sientan preparados en desenvolverse en un entorno que quizás es un poco más hostil, pero el encontrar personas que los puedan acoger les va a ayudar mucho a trabajar y a fortalecer. Y probablemente nosotros también necesitamos más activistas en la región que puedan tener una vocería para generar una transformación social, pero eso depende mucho de cómo tú te valoras a ti mismo.